Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, todavía con una pequeña gripe, pero con el compromiso de traer cada sábado un Conexión Global RD de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Hoy, como ustedes se van a dar cuenta, vamos a tener un tema muy interesante. Quiero ante todo recordarles que transmitimos por RNN, Canal 27 desde República Dominicana, Santo Domingo. Lo colgamos en YouTube en una cuenta que se llama Conexión Global RD. Y de igual manera, usted puede contactar a Víctor Tineo en su cuenta de Twitter, a Manuel Escalante en @Manuel Escalante, etcétera. Somos Conexión Global RD desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Y así paso a dar la bienvenida a don Víctor Tineo. Víctor, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos nuestros amables teleaudiencia, que como cada sábado nos espera para conversar distintos temas, como le decimos, del acontecer nacional e internacional, y siempre temas que debatimos y discutimos de tal manera que son del mayor agrado, diríamos, de la discusión cotidiana en el que se da en la República Dominicana y que se da en los sistemas democráticos. Nosotros ya, como ustedes conocen, tenemos invitados que son especiales, que lo hacemos de manera recurrente por lo que significan para nosotros y significan desde el punto de vista de los temas que nosotros tratamos. Y hoy tenemos a uno de esos invitados especiales para nosotros, que siempre lo traemos con mucho cariño y con mucho respeto y admiración. Tenemos con nosotros al magistrado Robert Plasencia, para nosotros siempre es el magistrado, quien está doctorando en ciencias sociales y jurídicas en una universidad española. Y todos conocemos toda su trayectoria como conocedor, especialista, experto y magíster en los temas de el derecho y las ciencias sociales. Así que muy buenos días, magistrado Robert Plasencia. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, perdón, buenos días. Gracias a ustedes por la cordial invitación que me hacen. Y de verdad que me siento en un ambiente de mucho agrado al tener la oportunidad de compartir con ustedes nueva vez. Bueno, es que usted es parte del staff. Gracias, gracias. Yo también quiero enviar un saludo, ya me atrevo a enviar un saludo desde este podium a los televidentes que están buscando siempre orientación a través de este medio idóneo como es el programa que ustedes prestigiosamente dirigen. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Le voy a decir que algunas personas me han preguntado ¿cuándo vuelve el magistrado Plasencia? Algo que Víctor Tineo, no recuerdo que lo dijo, solamente sí dijo el magistrado, es que el magistrado es un ex juez de Suprema Corte de Justicia. Usted escuchó bien. O sea, además de que es un ex juez, sigue preparándose, sigue estudiando. Magistrado, nosotros vamos a estar hablando en el primer bloque de este programa sobre la democracia. ¿Cómo la deberíamos definir? ¿Cómo el pueblo debería interpretarla? ¿Qué es realmente una democracia y cómo funciona? Bueno, la democracia consiste en un diálogo permanente de los integrantes de una nación. Y ese diálogo permanente es la búsqueda de la solución a los problemas y al interés del mismo. La democracia tiene su origen, conforme a los datos históricos que ustedes también manejan, desde la antigua Grecia. En Atenas fue el primer pueblo modelo, donde se implementó la democracia. La democracia es entendida como el gobierno de las mayorías. Tenemos la democracia representativa, y por consiguiente el pueblo, como no puede decidir de manera directa, porque eso constituye en cierta forma un caos. El pueblo escoge sus representantes para que estos decidan en interés de él. Pero esos representantes tienen que decidir
en interés del pueblo, que es el interés común, el interés de la comunidad, el interés de todos. La democracia, cuando hablo de que es un diálogo permanentemente abierto, evoco un aspecto señalado por Habermas en cuanto a que las soluciones de una comunidad requieren de consenso y participación. Cuando se habla de democracia, no quiere decir que no exista, que el gobierno de las mayorías no tome en cuenta también a las minorías. ¿Y por qué digo esto? Porque basado entonces en lo que sería la decisión de las mayorías, pudiera instaurarse un sistema donde se cometan atrocidades contra los derechos humanos y contra la dignidad de las personas. En mayoría se deciden asuntos, pero lo que decide la mayoría tiene también límites, porque es que en una comunidad hay que entenderla como un todo, donde abarca el ser humano en su condición, el hombre, las personas en su condición como ser humano tienen derechos universales, tienen derechos en común. Entonces, lo que tenemos como que se puedan dar leyes por una mayoría, pudiera en un momento determinado, como sucedió en la Alemania nazi, donde se dictaban leyes, pero leyes injustas, porque el fin de esas leyes era exterminar a una minoría en relación a los nacionales, ¿no? Una minoría étnica, y ya ustedes conocen la historia. Entonces, la mayoría también tienen límites, y es porque en una sociedad, la condición de ser humano, la afectación de un miembro de la sociedad, lo que le pasa a un miembro de la sociedad por el aspecto de lo que es la solidaridad, que entraña lo que es el bien común, debe ser preocupación de todos. Por consiguiente, entonces, hay ciertos límites también a la voluntad de esa mayoría que no pueden ser transportados. Entonces, tenemos aquí unos derechos, en el caso nuestro, la Constitución y los convenios internacionales en relación a derechos humanos establecen una tipología de derechos inherentes a las personas que eso constituye un límite para la expresión de esa mayoría que se puede articular, en este caso, en el Parlamento, en el Congreso, al emitir leyes. Por lo tanto, esas leyes tienen esos límites. Y por eso tenemos también que las leyes tienen que estar adecuadas a la Constitución, y por eso también tenemos para un perfeccionamiento y una garantía del juego democrático el peso mismo de la Constitución, que lo que procura es la preservación de los derechos fundamentales y que los poderes públicos, al tomar medidas o al ejercer funciones públicas, lo hagan en el entendido del respeto a los derechos fundamentales. Y en sentido general, la democracia abarca todo ese entramado inherente a lo que son esos valores humanos, inherente a lo que es la regla de contrapeso, inherente a lo que es el principio de separación de poderes, inherente a lo que es la transparencia. De manera pues que hoy en día hablar de democracia representativa, implica tener una cosmovisión de cada uno de esos valores que son esenciales para el ser humano desarrollarse en un Estado. Algo que a mí me llama. Sí, dale, Víctor. Magistrado, hay un aspecto en el sistema democrático de América Latina, y en especial en el sistema democrático de la República Dominicana. Muchos dicen que en realidad, bajo las características que usted muy bien ha señalado, muy bien ha expresado, de lo que son la protección de los derechos humanos y el tema de la separación de poderes, muchos llegan a plantear que la democracia en la República Dominicana prácticamente es una caricatura, porque la división de los poderes prácticamente no se cumple y el respeto de los derechos humanos también queda limitado. ¿Realmente es así, o esos que piensan de esa manera no han comprendido el concepto de democracia
en un país en vía de desarrollo? Y antes que usted responda, magistrado, yo le voy a agregar un tercer elemento a esa pregunta de Víctor. Posiblemente en la República Dominicana estamos eligiendo mal nuestros representantes, porque sumándole a lo que Víctor señala, para todos es sabido que en general ellos legislan para cualquiera, menos para el pueblo. Le escuchamos. Bueno, lo que pasa es que lo que plantea nuestro amigo Víctor está muy imbricado con el problema que ha venido suscitando el sistema de partidos políticos en los últimos tiempos. Y una de las críticas que hacía Giovanni Sartori recientemente, más bien hace como 2 años que falleció, un jurista y politólogo italiano, y es que el problema de la democracia representativa, la cual, vuelvo y digo, es hasta ahora el mejor modelo de sistema de gobierno en sociedad, los partidos políticos que juegan un papel importante le han dado la espalda a sus electores. Y entonces ya la agenda de los partidos políticos tiende a ser una agenda diferente a lo que sería el interés de la comunidad y el interés de los elegidos. Llega un momento en que el político, una vez elegido, tiene una especie de desconexión con los sectores que le apoyaron, más bien con el que le votó. Pero a esto se debe también a que el ejercicio, promover una candidatura en los sistemas actuales políticos, tiene un costo muy elevado y entonces se requiere una serie de articulaciones que vayan no tan solo dirigidas a transparentar los recursos en la campaña política y a buscar un equilibrio también en la distribución de los recursos entre los partidos políticos, sino también un control del gasto. Me explico. No se hace nada con hacer una especie de control en cuanto a la distribución, como lo tenemos nosotros, de los recursos públicos para la campaña política, tomando en cuenta la participación de los partidos políticos en ese escalón como referencia en el último certamen electoral en base al porcentaje que sacaron, entonces sería la distribución. No, para mí el juego no está, es importante, pero el juego no estaría tanto en eso. El juego está también en que el Junta Central Electoral desempeñe un rol de equilibrio en el uso de esos recursos, porque de nada hace un partido político triplicar en cantidad de recursos a otro partido político si tiene un control en cuanto al sistema de publicidad y de gastos en ámbito de campaña. Si tú, o sea, no solamente es suficiente la transparencia y la distribución de esos fondos públicos, también es importante para la búsqueda de un equilibrio y de que otros partidos, porque tengan más recursos que otros, no aplasten, y de que por ahí también soterradamente busquen recursos y hagan compromisos. De nada sirve hacer todo eso si se logra que un control más bien de las actividades proselitistas y de la inversión de recursos públicos. Si un partido político cuenta con una cantidad determinada de recursos, 2 o 3 veces más que otro partido político que se disputan una candidatura en un determinado lugar, pero si se le permite a ese partido político usar toda esa gama de recursos, todo ese aparataje de recursos y copar toda una avenida en vallas sin dejarle espacio a otro, o comprometa a todos los medios publicitarios sin dejarle espacio a otro, entonces lo que se está ahí sí generando un problema que yo creo que es peor que en sí que lo que es la transparencia de los recursos. Magistrado, una pregunta. Pero el control es importante. Entonces creo que me fui un poco de la inquietud muy bien. No, está muy bien. Está muy bien, magistrado. Vamos a ver la pregunta de Manuel y yo ahí también entraría si fuera necesario. Magistrado, ¿cómo le podemos llamar a la trampa en la que podemos caer por ejercer democracia y convertirnos en antidemocráticos? Bueno, por ejemplo, la Junta Central Electoral debería regular las campañas, pero en nombre de la democracia, simplemente hasta ahora los partidos políticos mayoritarios hacen lo que les da la gana.
Es un ejercicio de la democracia, pero no es para bien, porque dentro de ese mismo ejercicio se manifiesta una desigualdad. ¿Cómo podemos regular eso sin dejar de ser democrático? ¿Lo permite la democracia realmente? Mira, hay algunos que plantean que no debe haber tantas formalidades para constituir un partido político. Pero yo entiendo que, en cierta forma, debe haber ciertas formalidades para la constitución de un partido político. Pero tú tienes también allí lo que son partidos políticos, movimientos políticos. O sea, tú tienes un mecanismo en la ley que permite promover candidaturas locales y candidaturas nacionales. Evidentemente que cuando se habla de una candidatura nacional, pues se requiere de una estructura mayor y se requiere en ese mismo sentido un partido político. Es evidente que si es un partido político pequeño y que está iniciando, pues prácticamente no contaría con recursos para fines de hacer de promover el candidato en la misma forma que lo pudiera promover el otro. Pero vuelvo y te digo, si vemos esa cara de esa moneda, la moneda debe ser completada con la otra cara, estableciendo controles, porque tú no haces nada como partido político tener disponibilidad de gastar 100 millones de pesos cuando solamente te permitan gastar 2 millones de pesos. Eso quiere decir que de cierta forma se procuraría un equilibrio y un espacio de participación para aquel que no tiene la misma cantidad de recursos, como serían los partidos emergentes. Magistrado, usted y ya estamos cerrando esta primera parte del programa. Hay un aspecto que usted dice, la democracia esencialmente es diálogo, es participación, pero hay mucha gente que dice, yo en esta forma en que se hace la política en la República Dominicana no participo. ¿Qué opinión le parece ese tipo de pensamiento? Si la democracia es diálogo, es conversación, y usted no quiere entrar en esa fase porque usted entiende que se está dialogando mal, pero ¿cuál va a ser entonces el final si los que dicen que son los mejores no participan en el proceso? ¿Qué le parece a usted ese tipo de opinión en el público a veces? Esa excusa como autoexclusión, entiendo que es un pobre concepto de lo que es la democracia en cierta forma participativa. Nosotros tenemos cláusulas, conquistas para la democracia participativa, la democracia directa, que es otra modalidad de democracia, y la democracia representativa. Entonces, como hablamos de que la democracia es diálogo, yo entiendo que se participa en democracia de distintas maneras. Pues no solamente usted tiene que estar inscrito en un partido político, usted contribuye con la democracia haciendo planteamientos críticos, haciendo críticas constructivas. Por ejemplo, ustedes están contribuyendo con la democracia porque ustedes están analizando puntos o aspectos de interés social, pero también están despertando en los televidentes que motivarse en determinados temas para tomar participación, para fijar opinión. Entonces, cuando hablamos de la participación y del diálogo, no es simplemente de la plataforma de un partido político. Lo que pudiera estar pasando, magistrado, es que el pueblo ve mucho diálogo con resultados que no son lo que el pueblo está esperando. Y de ahí surge su incredulidad. Porque no es solo diálogo, es un diálogo con un resultado a beneficio de la mayoría. Pero a lo mejor es que aquellos que están encarnando el diálogo, que están siendo o que se constituyen en voceros de un diálogo, a lo mejor no son los genuinos representantes. Entonces, cuando eso sucede, los sectores, el pueblo tiene que organizarse en grupos, en colectivos, para estar vigilante y tomar participación de esos tipos de diálogos, porque no te van a ir a buscar a tu casa para dialogar. Tú tienes que articular mecanismos para entrar al juego y para hacer tus aportes como ciudadano, porque decía Aristóteles, sí, que el problema de cuando se cogen malos políticos se debe a
o malos hombres en la política, ¿no? O malos gobernantes. Se debe a que los buenos hombres de una sociedad no participan, o sea, permiten eso. Entonces, yo escuchaba en una ocasión un empresario que decía, no, yo no participo en política porque no me interesa la política ni vivo de la política. Un comentario también errado, porque es que desde la política de un gobierno, medidas que se toman en interés de todo, desde esa medidas inadecuadas pudiera afectar al empresario. Y el hecho entonces de él ser apático y no tomar participación da espacio a que se tomen medidas que como comerciante o como empresario, al final del túnel, pues lo lleven al quiebre o le hagan o le afecten económicamente en su actividad. De Bien, manera magistrado, que, sí, termine la idea. Vamos terminando la idea para concluir con este bloque, porque tenemos otras preguntas que hacerle, pero la vamos a dejar para el segundo bloque. claro. Pues bien, entendido entonces. Quiero que los Perfecto. televidentes estén claros. Entonces, magistrado, Democracia, podemos decir que no participar es un uso inadecuado de la democracia. bueno, no participar es aislarse de los problemas, en la formulación de los problemas comunes de la sociedad. O sea, entonces, Bien. cuando usted hace eso, luego, si las medidas que se han tomado son inadecuadas, pues a lo mejor se tomaron porque usted no se organizó, ni canalizó a través de los mecanismos correspondientes a sus inquietudes. Por ejemplo, esto que se vio recientemente en el debate de lo que fueron las asambleas legislativas sobre el proyecto de ley en relación a las tres causales, bueno, el pueblo en cierta forma, a través de no solamente de los partidos políticos que tradicionalmente representan o que están representados allí para tomar decisiones, no, a través de grupos sociales con presencia social para incidir o para fines de manifestar su mensaje o inquietud. También esos grupos se hicieron sentir, sus voces se hicieron sentir, y eso es participación, eso es democracia. Yo pasé en la avenida en estos días recientes y vi como un bloque que apoyaba, que apoyaba las causales y otro que no lo apoyaba, prácticamente cohabitaban, solamente como separaba la calle o de una acera al otro, pero había una especie de convivencia. Bien, Dieron muestra, magistrado. esos grupos dieron muestra de civilización. Sí, mire, magistrado, en el próximo bloque yo le voy a hacer una pregunta con relación a la participación de la iglesia en el proceso democrático. ¿Qué tan democrático puede ser que pueda más la influencia de la religión que el del derecho común? Con esa pregunta nos vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos en breve con el magistrado Robert Plasencia, ex juez de Suprema Corte de Justicia. Quédese con Conexión Global RD y comparta con nosotros esta respuesta que tiene nuestro magistrado y amigo. Volvemos en breve. Magistrado, saludo. Yo le preguntaba en el anterior bloque, ¿qué tan democrático es la participación que algunos ven como imposición de la iglesia y su dogma religioso? ¿Es eso democracia, magistrado? Bueno, muy interesante. Mira, Escalante, el asunto es que en derecho se habla de los casos difíciles, y los casos difíciles son aquellos casos que entrañan conflictos o con religión y con la moral. Sí. Entonces, esos son temas siempre que son álgidos. Las iglesias
tienen sus aportes también desde el punto de vista de lo que es el rescate y la preservación de ciertos valores que promueven la conducta, buena conducta, promueven un patrón de convivencia que entiendo que es útil. Entonces, tienen su creencia y por eso tenemos consagrado en nuestra Constitución la libertad de creencia, la libertad de religión. Entonces, yo pienso que viendo la participación de la Iglesia, representando lo que ellos entienden, defendiendo lo que ellos creen, yo pienso que eso es una postura que en democracia es aceptable. Yo no lo veo como una imposición, simplemente es un sector de la comunidad importante que tiene sus creencias y sus valores y que, desde mi punto de vista, muchos de ellos yo entiendo que son muy útiles para el sistema de convivencia. Los partidos políticos son organizaciones que están representadas, tienen unos ideales, y por eso tú encuentras que hay partidos de una visión liberal, visión conservadora. Los de visión conservadora tienen más vinculaciones con las iglesias porque precisamente la iglesia promueve unos valores universales, invariables, que valen en todos los tiempos, mientras los que tienen una inclinación más liberal entienden que los valores corresponden a época determinada y que los valores van cambiando y van evolucionando. Entonces, de trasfondo también implica de trasfondo esos temas. Entonces, en las causales del aborto, ese es el mejor ejemplo de lo que se dio en cuanto al concepto de vida desde el punto de vista religioso y al concepto de vida que un segmento de la sociedad liberal entiende que es. Yo tengo también mi punto de vista, tú tienes tu punto de vista. Lo importante es que cada quien tenga la oportunidad de exponer su punto de vista y lo importante es que cada quien en su momento haga valer lo que cree y entiendo que esa es la democracia realmente y es útil, por eso una democracia sin participación, sin debate, sin aporte de ideas, pues no es democracia. Sería otro sistema, pero democracia no es. Magistrado, entonces, la democracia se juega mucho a la tolerancia y al respeto también del otro. Magistrado, sí. Hay un punto clave en este concepto de democracia que nosotros estamos tratando en el día de hoy y tiene que ver con el pueblo. Se llama que el pueblo es el soberano, el pueblo es que toma la última decisión. En este debate pudimos observar que habían dos posiciones realmente encontradas y ninguno de las dos posiciones quería que esto se lleve hasta el seno, si se puede decir así, hasta la población, que sea la población la que tenga la última palabra. El presidente de la República dijo en España que él entendía que ante una situación como la que estaba atravesando el país con relación al tema de discusión en el Congreso, lo más recomendable es que esto se sometiera a un referéndum. ¿Qué piensa usted al respecto? El tema del referéndum, lo primero que la Constitución Dominicana articula el referéndum aprobatorio, que es aquel que está estipulado como un mecanismo de reforzamiento en lo que le llaman lo que son las reformas constitucionales. O sea, determinados temas, si una reforma constitucional aborda determinados temas, no basta el mecanismo tradicional que teníamos en la Constitución, sino que también aparte de ese mecanismo, de ese formalismo que debe darse en lo que sería la Asamblea Revisora, esa votación, también requeriría una aprobación posterior a través de un referéndum aprobatorio. Lo otro que tenemos son la iniciativa popular legislativa, de manera que en la Constitución no veo tan claro el asunto inherente a que a través de referéndum se presenten proyectos, se presenten
iniciativa en este sentido. O sea, considerando y contemplando de que existe la iniciativa popular legislativa, pero el referéndum es otra herramienta muy diferente. La iniciativa popular legislativa es un espacio que tiene el pueblo de presentar su proyecto de ley, pero para eso también necesita una ley de procedimiento de consultas populares, que no la tenemos todavía. Eso yo lo señalaba en una ocasión, tenemos ese vacío normativo, tenemos esa inobservancia de la Constitución por el mismo Congreso Nacional, que ha omitido aprobar una ley que manda la Constitución reformada desde el año 2010. Una omisión legislativa. Tenemos la ley, pero no una desobediencia a la normativa. Constitución. ¿Perdón? Tenemos la ley, pero no tenemos la normativa. No, tenemos el reconocimiento constitucional, pero no tenemos una ley que regule esa participación. Ahora bien, el tema de los derechos fundamentales a través de referéndum, yo en ese aspecto soy conservador, porque hasta dónde tú puedes dejar que la población de manera directa decida, porque lo que se trata aquí es del derecho a la vida, desde el punto de vista de la concepción conservadora y desde el punto de vista de una concepción liberal. Científicamente, y me parece que hay un precedente en la Corte Interamericana que establece que a partir de los 3 meses se considera que hay vida. Pero no es un tema todavía que está cerrado científicamente en que la vida no comience de la concepción. No es un tema que está cerrado. Todavía la ciencia no ha concluido en ese aspecto. Lo que hay una aproximación que se establece que a partir de los 3 meses ya hay vida. O sea, ya se puede considerar que hay vida porque ya está conformado el feto con sus órganos esenciales, ¿no? Pero no es que se descarte tampoco que desde la concepción pueda haber vida. Lo que yo entiendo que es un tema que puede regularse a través de una buena técnica legislativa, pero someter eso a referéndum, entiendo que no es saludable, porque en referéndum, acuérdese bien que la mayoría también tiene que respetar los derechos de la minoría. Imagínense en un sistema donde se decida la pena de muerte y se someta eso al pueblo para que el pueblo decida si vale aprobarse una ley con pena de muerte, desconociendo ese Estado, por ejemplo, convenios internacionales de que tiene que preservarse la vida y que la pena de muerte no es aceptable desde el punto de vista de los convenios internacionales. ¿Me entiendo el punto? Entonces, creo que ese es un tema que tienen que jugarlo las asambleas legislativas. Claro está, el legislador, imagínense que tengamos una ley de procedimiento de consulta popular o de iniciativa popular legislativa y el pueblo presente una propuesta legislativa en ese sentido con 3 millones de firmas. Eso implica que si el Congreso desoye esos 3 millones de personas que están proponiendo un proyecto de ley, eso significa que eso va a tener un costo político en las elecciones próximas para esos legisladores. Ese es el juego de la democracia y de la democracia representativa. Ahora bien, esa decisión debe ser tomada por el legislador. Ahora, yo entiendo... Magistrado, no solo un costo político, también un costo económico elevado. Claro. Cuando hemos elegido representantes para que sean objetivos y piensen por nosotros. O sea que realmente no tiene sentido, salvo que haya un extremo. Magistrado, mire, nosotros tenemos que preguntar lo siguiente. Yo observo que para mucha gente democracia es el derecho a votar. A votar en las elecciones, a poder elegir un presidente, elegir un senador, un diputado, un síndico, un regidor. ¿Es eso democracia? ¿O es más de ahí? No, claro que sí, la democracia es más de ahí, porque
el pueblo ejerce cuando vota, ejerce un proceso, participa en un proceso democrático, pero la democracia no se agota allí. La democracia implica estar interesado en los temas que interesan a la sociedad. La democracia es exigirle también a aquello que usted escogió a rendir cuenta. La democracia es estar vigilante de que sus representantes tengan una conducta adecuada. La democracia es llevar una vida activa en sociedad, tomar parte en los problemas y los aspectos que interesan a la comunidad. Y la democracia también es exigir el cumplimiento de los funcionarios con los deberes de ética y el cumplimiento también con la ley en su función. Entonces, enfrentar también el poder es parte de la democracia, porque un poder, el ejercicio del poder abusivo no puede ser permitido en democracia. Entonces, a los ciudadanos que le corresponde, al ciudadano que le corresponde enfrentar también el poder en el escenario, claro está, con las herramientas democráticas permitidas. Pero la democracia no es solo ir usted a votar. La democracia es un ejercicio vigilante del ciudadano en el desempeño del funcionario, en el desempeño de los representantes y en ver cómo se agota una agenda pública, una agenda de materias o de aspectos que son de su interés. Esa es la democracia. Magistrado, no es antidemocrático. Entonces, yo te decía, no es antidemocrático que un representante por el que un pueblo vota, vámonos a quedar en el Congreso, los senadores y los diputados, pero no me funciona. No existe un mecanismo que el pueblo puede decidir antes de 4 años. Cambiarlo, eso sería democrático. Bueno, sería una herramienta importante. Eso le llama lo que tú quieres, lo que tú me estás diciendo, le llama el mecanismo de revocatoria de mandato. Pero aquí nosotros lo tenemos prohibido en la Constitución. Hay otros países que sí. Y yo recuerdo una propuesta de la democracia ideal, de la Constitución ideal para Argentina, que defendía el extinto jurista y de tiempo Carlos Nino, que establecía que el pueblo necesita tener una herramienta para destituir al funcionario electo que le haya defraudado. Claro. Y no tener que esperar a agotar, porque eso al final de cuentas es un daño gravísimo a la nación. Hay que decir, magistrado, pero aquí nosotros no lo tenemos contemplado. Hay que decir, magistrado, que en muchos países las últimas reformas constitucionales en Sudamérica, sobre todo, existe el referéndum revocatorio. Claro. Más o menos es esto, revocatoria de mandato. Ahora, magistrado, la democracia está asociada y vinculada a la libertad, y la libertad está asociada y está vinculada, diríamos que a la ética, en el sentido de que no necesariamente una ley tiene que decirte que tú no debes cruzar el semáforo en rojo, o una ley no necesariamente debería decirte a ti que tiene que no matar, porque es una responsabilidad también individual, de ciudadanía, del concepto de ciudadanía. Hay algunos que sostienen que países donde hay un nivel de desarrollo como el nuestro, en que mucha gente no entiende los criterios de ciudadanía, la democracia no funciona y que entonces algunos hasta aspiran a tener gobiernos de fuerza. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, lo primero es que cuando tú haces la parte introductora de tu inquietud, tú te estás refiriendo a lo que sería la sociedad ideal. La sociedad ideal es aquella sociedad
en la que todos sus ciudadanos tengan un nivel de grado de conciencia y de virtudes éticas, que no haya que exigir el cumplimiento de sus deberes y que no haya que reglar o prohibir determinadas conductas porque son nocivas a los demás o porque son nocivas a la sociedad. Entonces, esa sería la sociedad ideal, pero lamentablemente no es así. La ley se ha convertido en un instrumento, como decía un jurista francés antiguo, valiosísima para que, en vez de imperar la voluntad de los hombres, impere la voluntad de la ley, que a través de la ley se representa lo que es la expresión del soberano, que es el pueblo. Bien. Por consiguiente, la ley es necesaria en una sociedad. Ahora, a lo que te refieres en la segunda etapa es al sistema de consecuencia. Y el sistema de consecuencia tiene que ver con el tipo de estructuras que el Estado ha diseñado para fines de sancionar y de lograr que aquellos que incumplen con la ley experimenten la sanción presupuestada en la ley. Yo vi hace un tiempo un asunto que me preocupó, y era personas que tenían hasta 500 multas acumuladas y no la pagaban. Entonces, la ley carece de eficacia. El sistema, aunque tenemos una buena articulación en la ley de tránsito, de regulación de vehículos, sin embargo, por falta de voluntad de las autoridades en exigir que se cumplan las consecuencias derivadas de las sanciones de esa ley, entonces la ley se torna ineficaz. Quiere decir, magistrado, que si tenemos ley, pero no aplicamos las sanciones por no observar esa ley, es como si no la tuviéramos. Vamos a irnos a la segunda pausa comercial. Cerramos ya en el tercer bloque y esa pregunta nos la va a responder el magistrado Robert Plasencia, es juez de Suprema Corte de Justicia. Tan pronto volvamos. Quédese con nosotros. Le preguntábamos al magistrado Plasencia si tener leyes y no observar las sanciones por no cumplirla es tener leyes. Magistrado. Sí. Y en ese mismo sentido, Manuel, preguntarle al magistrado, cuando se incumple una ley, entramos en el ámbito de la corrupción, porque es corromper la norma. No cumplir la norma es corromper el sistema de alguna manera. Las implicaciones, que a veces solo la vemos en el sistema político por el impacto que tiene en la sociedad, ¿cuáles son las implicaciones que tiene también desde el punto de vista de cómo los ciudadanos ven a sus propios conciudadanos cuando violentan la ley y entonces dice que la democracia no funciona por un problema de corrupción? Sí, yo pienso, pero me gustaría escuchar de nuevo la pregunta de Escalante, porque hay un problema de audio, que no escuché la parte de Escalante. Si puedes repetir. Sí, tener leyes y no observarla en el incumplimiento, aplicando las sanciones del lugar, es tener leyes. Eso no es tener leyes. Está unida a lo que plantea el licenciado Tineo. Fíjate, un asunto es importante y es el sistema de consecuencias, porque una ley, la consecuencia de la ley ha de ejercitarse, ha de ejecutarse, ha de cumplirse, porque uno de los elementos que tiene la ley cuando se cumple y cuando se aplica, en este caso la ley penal, es el elemento persuasivo. ¿Para qué? Para que el ciudadano que no ha todavía materializado determinados hechos en ese mismo ámbito, advierta lo que le puede suceder si comete esos hechos. Es una especie de previsibilidad de conductas
de sanciones y de sanciones. Entonces, tú tienes eso, pero también tú tienes que tener un sistema, ese es un sistema de consecuencia efectivo, pero también tú tienes que tener un sistema preventivo. Y el sistema preventivo está en la educación, pero en una educación basada en lo que es un cúmulo de información. No. Yo me refiero a una educación que desarrolle un nivel de conciencia del ciudadano. En la medida que se desarrolla un nivel de conciencia del ciudadano, que algunos plantean, mira, tú no puedes esperar un nivel de desarrollo de conciencia del ciudadano también en desnutrición, porque su capacidad de razonamiento no es igual. Pero bien, en la medida que tenemos un nivel de conciencia ciudadana, entonces, en esa misma medida tenemos una mejor sociedad, una sociedad que se ajusta a sus preceptos, una sociedad que entiende que cumplir con la ley implica cumplir con la misma sociedad, implica cumplir con los demás conciudadanos. Por ejemplo, en materia de tránsito, una violación a la norma de tránsito pone en peligro otra vida, que está tomando la tuya. Magistrado, implica cumplir conmigo mismo. ¿Explica? Implica cumplir conmigo mismo. Claro que sí. Y me cubro es una especie de una reflexión kantiana. Una especie de asumir ese imperativo como especie de regla que tú estás cumpliendo y que te gustaría que otro cumpla. Magistrado, entonces, magistrado, hay un punto que en la sociedad dominicana se ha venido debatiendo y discutiendo durante mucho tiempo. Incluso el gobierno actual llega sobre la base de un discurso de marcha verde y de anticorrupción. Y en ese discurso se habla de que una democracia que no controla la corrupción puede ser que termine siendo, diríamos, que no formaría parte de la conciencia popular. La gente lo que no creería en esto de la democracia. ¿Está la República Dominicana asistiendo a un desconcierto, a una forma de un descontento popular con la democracia? ¿Estaría acercándose la República Dominicana a una crisis de la democracia por el tema de la corrupción? Si tocas un punto clave, yo diría a una crisis de la democracia representativa a través de los sistemas de partidos políticos. Fíjate, el problema de la corrupción no es un tema de ahora. El problema de la corrupción, creo que en una ocasión les señalé a ustedes que la corrupción es un mal, es como la sombra que acompaña al cuerpo. Y el mejor antídoto para la corrupción es la transparencia. Yo entiendo que es así. Y no solo la transparencia, hay que articular una serie de mecanismos que controlen la corrupción. La corrupción pública está en nuestra Constitución proscrita. Hay un mandato en la Constitución, en el artículo 146 de la Constitución, y habla incluso que la ley traza unas pautas, unas directrices en cuanto a la ley penal para sancionar actos de corrupción, que pudiera incluso manda a que se prevean prescripciones más largas, o sea, un plazo de prescripción prolongado con tal de que se permita castigar y sancionar de manera efectiva a la corrupción, porque también se juega mucho a los plazos cortos de prescripción en la ley para, en determinada coyuntura, cuando se produce el cambio, bueno, cuando se viene a accionar, cuando se viene a interponer la acción pública, pues ya el hecho ha prescrito. Magistrado, pero la historia dominicana está llena de casos de corrupción donde no ha pasado nada. Estamos terminando ya el programa. Cuando pasa eso, que el pueblo le pierde la fe a la llamada democracia, ¿qué riesgo corre el país de afectar el sistema democrático? ¿Qué tan posible es?
Mira, nosotros tenemos desde el 2006, somos signatarios de la Convención contra la Corrupción, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y hemos tenido que implementar adoptar una serie de disposiciones, y aparte de lo que te digo, la Constitución habla claramente de la proscripción de la corrupción. Porque el problema de la corrupción administrativa, la corrupción pública, implica una afectación al sistema de la democracia representativa a través de los partidos políticos, porque la democracia representativa se sustenta en la confianza del elector hacia quien es elegido. Y entonces cuando existe esa ruptura, se pone en juego el sistema de democracia representativa articulada en los sistemas, en los partidos políticos, y pudiera entonces generarse cualquier situación en un futuro que entonces tengamos que lamentar. Nosotros tenemos una serie de articulaciones legales que en cierta forma son adecuadas, pero necesitamos trabajar más. Recientemente, ayer me parece que vi que se va a establecer un mecanismo de formación ética, de cursos de ética obligatorio para todo funcionario. Eso está ideal. Pero también las autoridades tienen que dar un mensaje de aquella persona que ha tenido cuestionamiento, ha tenido un pasado de corrupción, no designarlo en funciones públicas, porque ya tú sabes a lo que va. Si bien tenemos una idea o tenemos la concepción de que el ser humano puede reivindicarse, pero cuando se trata de recursos públicos, cuando se trata de destruirle la oportunidad de adecuar o de implementar políticas públicas para combatir la desigualdad, para rescatar a aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos esenciales. Entonces, no podemos jugarnos en el sentido, no podemos arriesgarnos en el sentido de prevalecer con la duda de que una persona ya se haya reivindicado y designarlo a una función pública si no ha dado muestra luego de su última experiencia de administración pública. Gracias, magistrado. Gracias, Víctor. Gracias. Y me excusan que el audio mío no ha estado muy bien, pero muchas gracias. No, pero se escucha muy bien. Buen fin de semana. Excelente. Gracias. Muy bien. Feliz Gracias, maestro.